Y eso es una gran oportunidad. Hoy nuestros sueños se pueden realizar. Hoy lo que hemos estado anhelando y esperando del Señor puede suceder. El milagro que nuestra alma ha anhelado puede venir hoy. Así que levante sus manos juntamente conmigo y démosle gracias al Señor. Dígale: Padre, gracias porque vivo. Gracias porque en ti soy, en ti me muevo, en ti respiro, Señor. Te bendigo esta mañana porque sé que tú tienes cosas grandes para mi vida. Sé que esta mañana, Señor, quizás hubo oposición para estar en este lugar, pero dígale al Señor: aquí estoy para recibir lo que tú tienes para mí, Señor. No voy a dejar caer a tierra ni una sola de tus semillas, ni una sola de tus palabras. Sé, Señor, que me has traído aquí con un propósito de bendición, porque me amas, porque cuidas de mí, porque te preocupas por mí, Señor. Y quiero decirte que aquí estoy para recibir lo que tu mano poderosa tiene para mi vida. Así, Señor, también elevamos peticiones de oración por Jenny Marroquín que está aquí. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa de sanidad toque esos bronquios congestionados. Sabemos, Señor, que hay mucho conflicto respiratorio por estas épocas. Te pedimos que fortalezcas a nuestros hijos, a nuestros pequeños, Señor, que protejas su vida, que los guardes, que los libres, Señor, de todo mal. Pedimos, Señor, también por los hermanos que a través de la internet están pendientes de esta transmisión y que esperan también que tú les hables por medio de esta palabra que llega a través de los medios, Señor. Te pedimos que te glorifiques de tal forma que cada uno de los que escuche hoy, de los que vea por internet este mensaje, reciban de tu bendición. Por la salud de Sofía Armas, por Osías Ortiz, oramos, Señor, para que toque sus cuerpos enfermos. Por José Marroquín, que está volviendo del Petén, por su familiar que vuelve a Nueva York, Señor, te pedimos que todas esas necesidades y peticiones tú las tengas en tus manos. Por la familia del pastor Víctor Domínguez, Señor, te pedimos que los protejas, que los bendigas, Señor, que haya una bendición doble sobre sus vidas, una doble porción de tu espíritu. Y por aquellos hermanos que cumpliendo años, Señor, están agradecidos contigo por el privilegio y el don de la vida, por Marco Vinicio Reyes, Silvia Mendoza, por Carlos Alberto Flores, Alma Leticia Otzoy, Señor, les bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, sabiendo, Señor, que tú eres bueno y que tu misericordia permanece para siempre. Oramos por los diezmos, por las ofrendas, Señor, sabiendo que tú bendices al que da con alegría, sabiendo, Señor, que tú bendices al que da por amor, Señor, al que amándote tanto da, Señor, de lo suyo propio. Te pedimos en el nombre de Jesús que haya bendición sobre nuestras casas y que abras las compuertas de los cielos hasta que sobre y hasta que abunde, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, que tu palabra venga a nuestro corazón, corra, sea glorificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Aleluya. Qué bendición estar con ustedes esta mañana, mis hermanos, compartiendo y teniendo la oportunidad de saludarles, de verles y que también poder tener la bendición de traer la palabra de Dios a sus corazones. Yo quiero que allí donde está abra su Biblia en el primer capítulo en el primer libro de Samuel, capítulo 30, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 1 en adelante. Esta mañana yo quisiera compartir con usted un tema que tiene que ver con esos momentos difíciles de la vida que a veces tenemos que vivir y que enfrentar. Yo no sé si usted ha pasado por momentos difíciles o hoy quizás esté pasando por momentos difíciles. Solo quiero recordarle algo. Las promesas de Dios siguen vigentes para usted. Las promesas de Dios siguen vigentes para mí. El Dios de la Biblia es el mismo Dios de hoy y de por los siglos. Así que si Dios tuvo poder para librar a los hombres de la Biblia, tiene poder para librarnos a nosotros de toda angustia. El capítulo 30 de primer libro de Samuel, verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag,
Al tercer día los amalequitas habían hecho una incursión en el Negev y en Siclag. Habían atacado Siclag y la habían incendiado. También se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, pero no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. David y sus hombres llegaron a la ciudad, y he aquí que estaba incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También había sido tomadas cautivas las 2 mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme por favor el efod. Abiatar trajo el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿he de perseguir a esa banda? ¿La podré alcanzar? Y Jehová le respondió: persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Entonces David partió con los 600 hombres que estaban con él y llegaron hasta el arroyo de Besor, donde se quedaron algunos de ellos. Pero David continuó persiguiendo él con 400 hombres, porque 200 se quedaron atrás, los cuales estaban muy agotados para pasar el arroyo de Besor. Hallaron en el campo a un hombre egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron un pedazo de torta de higos secos y 2 tortas de pasas. Después que comió, recobró sus fuerzas, pues no había comido pan ni había bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces David le preguntó: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres tú? Y respondió: yo soy un joven egipcio, siervo de un amalequita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Nosotros hicimos una incursión en la región del Negev de los quereteos, en el de Judá y en el Negev de Caleb. También incendiamos Siclag. David le preguntó: ¿podrás llevarme tú a esa banda? Él respondió: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa banda. Verso 16: entonces los llevó, y he aquí que estaban desparramados sobre la superficie de toda la tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los atacó antes del amanecer hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto unos 400 jóvenes que montaron en los camellos y huyeron. Así libró David todo lo que habían tomado los amalequitas. Asimismo, David libró a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni de los hijos ni de las hijas, ni de las cosas robadas, ni nada de cuanto había tomado para sí. Todo lo recuperó David. Si yo puedo ponerle un título a este tema, hermano, quiero que usted pueda anotar en su corazón el tema de este mensaje. Se llama: tu corona viene a Siclag. Siclag es un lugar que no tiene traducción en la Biblia. No hay una palabra que defina qué significa la palabra Siclag o el lugar Siclag. Y esto es porque definitivamente todos y cada uno de nosotros vivimos en una situación o en una etapa de nuestra vida un Siclag. Es un lugar que no tiene interpretación. Es un lugar donde cada uno, al llegar allí, vamos a tener nuestra propia interpretación. Yo espero que cuando usted se vaya de aquí, usted lleve su propia interpretación en su corazón de cuál es el Siclag que usted está viviendo. Una de las razones por las cuales yo personalmente amo hablar de David es porque David es un hombre descrito en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. Y es interesante porque un escultor muy famoso del siglo XVII llamado Miguel Ángel esculpió una escultura de David y lo esculpió desnudo. Es muy interesante eso, porque aunque cualquiera pensaría que la mente del escultor era una mente profana, es muy interesante cómo David es uno de los pocos personajes de la Biblia que aparece en toda su desnudez en la Escritura.
Aparecen sus victorias, aparecen sus derrotas, aparecen sus éxitos, aparecen sus fracasos, aparecen sus virtudes, aparecen sus errores. Es un hombre que la Escritura nos lo permite ver en su total desnudez. Es alguien a quien la Escritura no le reservó nada, absolutamente nada, y aún así le sigue llamando la Escritura el hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que humanamente vamos a aprender mucho de la vida de David si nosotros seguimos estudiando a este hombre y viendo las facetas de su calamidad como hombre, de su frustración como rey, de su conflicto como padre. Vamos a entender muchas cosas acá. Sin embargo, Dios escoge a David por encima de todos los hombres que eran contemporáneos de él. Y es interesante cómo observamos nosotros la vida de David siendo un hijo rechazado en su casa. No era el preferido por su padre. Yo creo que le he platicado a usted de eso en otras ocasiones. Sin embargo, aún así Dios tenía un plan para su vida. Y esto es interesante, jóvenes, porque a veces nosotros nos damos cuenta que en la casa pareciera que no somos los preferidos, porque todos los papás nos dicen siempre lo mismo: yo a todos los quiero por igual. Cuando uno de hijo va a decir a su mamá o a su papá: es que preferís más a mi hermano o preferís más a mi hermana, todos los papás tenemos la misma salida: yo a todos los quiero por igual. Y eso no siempre es cierto, porque a veces como padres es probable que favorezcamos a un hijo más que a otro, y casi siempre favorecemos al débil por encima del fuerte. Es interesante cómo Jacob fue favorecido en su debilidad ante la fortaleza de su hermano Esaú. Es interesante eso. Ahora bien, David era un hijo despreciado, era un hijo que de alguna manera no era muy querido en su casa, pero en medio de todo eso Dios tenía un plan para él. Ahora, fue enviado al campo a cuidar las ovejas de su padre, lo cual no era un trabajo adecuado para el más pequeño de la casa, y sin embargo lo hacía para que David, siendo un hijo indigno, tuviera de alguna manera un trabajo que lo alejara de la casa. Y en medio de todo eso Dios seguía teniendo un plan para David. No importa las circunstancias por las que tú estés pasando, no olvides que Dios tiene un plan para ti. Ese plan no va a fracasar, ese plan no va a colapsar. Es probable que tome más tiempo, pero el que empezó en nosotros la buena obra, dice la Biblia, no se detendrá, sino que la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Ahora, entendamos nosotros que aún David parecía que era el sirviente de sus hermanos y de su casa, pero a pesar de todo eso, de la opresión que David vivía, del maltrato, del aislamiento, seguía vigente el plan que Dios tenía para David. Y el día que Samuel llega a ungir a la casa de Isaí al próximo rey sobre todo Israel, Dios no le pone atención a aquellos que tenían una estirpe de rey, sino le pone atención a un niño, al más pequeño, al menospreciado, al olvidado, al ignorado, al rechazado David, a quien Dios le ordena a Samuel que lo unja como rey. Ahora, es interesante esto, porque cuando nosotros veamos a nuestros niños, nos vamos a dar cuenta que en cada niño hay un rey, y por ende en cada rey hay un niño. La mayoría de nosotros vivimos hoy quizás luchando con conflictos de nuestra niñez, y hay niños que no saben que lo que están viviendo hoy es la preparación para un futuro de gloria que Dios tiene para ellos. Tenemos que estar bien claros en eso. Nuestros hijos, dentro de cada uno de nuestros hijos hay un rey, y somos nosotros los padres los que estamos llamados a sacar la grandeza de ellos. Pero es lamentable cuando ni siquiera como padres sabemos hacia dónde vamos. Es lamentable como padres que a veces no sepamos en qué quiere Dios que nos ocupemos. Por eso es que ni siquiera podemos ser capaces de tomar como el valiente las flechas de nuestra aljaba y lanzar las flechas que son nuestros hijos hacia su destino que tienen en la Escritura. Aquí, hermano, debemos de entender que Dios prepara gente, Dios separa gente, Dios toma vidas y las equipa de tal manera para que cumplamos su propósito. Y es bien interesante que Dios de alguna manera te equipa quitándotelo todo. La forma como Dios te prepara es quitándotelo todo
Y el día que te quita todo, entonces estás listo para ser y empezar a ser entrenado por Dios. David era un hombre que tenía muchos dones. A Jeremías le dicen que desde el vientre de su madre Dios lo conocía. Antes de que millones de espermas pudieran fecundar un óvulo materno, ya Dios lo conocía a Jeremías. A Jeremías le dieron orden de que fuera profeta entre las naciones. Y si Dios te dice que vivas, ninguna enfermedad te va a detener. Si Dios te da vida, no va a haber circunstancia alguna ni conflicto que te detenga, porque Dios ya se determinó un propósito contigo. A veces pensamos en qué será el mañana. No te preocupes del mañana. Preocúpate cuál es el plan de Dios para ti. Como contaba el doctor Otoniel Ríos Paredes, que cuando Pedro se vio al día siguiente de que lo iban a matar en la cárcel, se vio todavía con el pelo negro, peinando pelo negro y barba negra, dijo: no me van a matar, porque Jesús dijo que ahora que era joven yo iba donde quería, pero cuando fuere viejo otro me ceñiría, y todavía no estoy viejo. Hay que confiar más en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros que lo que las circunstancias digan acerca de nosotros. Hoy tus circunstancias pueden ser catastróficas, hermana y hermano, pero lo que la palabra del Señor dice para nosotros es algo muy precioso: que para nosotros, sobre nosotros nacerá su luz, y brillará como la aurora, y brillará como la luz de la aurora. Y que nuestro camino como justos es como la senda del justo, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se vuelva un día perfecto. Ahora, aleluya, denle ese aplauso al Señor. Ahora imagínese usted, hermano, a un Dios todopoderoso diciendo: me encontré un hombre conforme a mi corazón, me encontré a alguien con quien yo puedo comunicarme, me encontré a alguien que me va a entender, que me va a comprender. A veces pensamos que ser conforme al corazón de Dios es ser perfecto, y no es eso lo que la Escritura deja entender. Un hombre conforme al corazón es alguien con quien Dios podía platicar, alguien con quien Dios podía echar a andar sus proyectos, alguien a quien Dios le podía abrir su mismo corazón y revelarle su plan para un pueblo que estaba en decadencia. Interesantemente, hermano, 33 años dura ese gran avivamiento que David empieza por haberle entendido a Dios, por haberse sensibilizado a la voluntad y al corazón de Dios. Y en medio de eso, hermano, Dios le habla a un David acerca de su futuro, mientras David está librando las batallas con su pasado. Y eso es curioso, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Dios estará hablando acerca de nuestro destino mientras nosotros pensamos todavía cómo librarnos del pasado. Y aquí es cuando nosotros debemos de entender que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos trae su palabra, eso tan contundente nos va a golpear la mente. Nos va a golpear la mente y nos va a desacomodar de nuestro estado en el que estamos. Como buenos guatemaltecos siempre estamos pensando en el no se puede, a saber, quién sabe, y esperamos que las cosas nos lleguen a tocar a la puerta de la casa. David fue un hombre que tomó determinación. David fue un hombre que entendió que él no podía solamente orar por el tiempo presente, debería de entender que fue ungido con una sola razón, y la razón era de gobernar al pueblo de Dios. La razón era de unificar los dos reinos divididos de Israel. La razón era de que David había entendido que Dios había profetizado sobre él, no solamente en su momento, sino en los años que habrían de venir. 8 años aproximadamente tenía David cuando lo ungieron como rey, y no reinó hasta los 30. ¿Cuánto tiempo toman las promesas de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto puedes esperar? ¿Cuánto más puedes esperar? Existe una tendencia humana extraña que cuando Dios no te habla por algún tiempo, te empiezas a inventar que Dios te habla. A veces leemos la Biblia así tan fría y pensamos que la promesa de que Abraham habría de tener un hijo llegó instantáneamente. 25 años tomó que la promesa del hijo llegara a la vida de Abraham. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos cuando las promesas de Dios no vienen cuando nosotros las queremos?
Y es que en realidad, si Dios nos ha hablado acerca de un aspecto y seguimos caminando en ese aspecto, no hay por qué cambiar de orden. Mire, es algo así como un GPS. Yo no sé si usted alguna vez ha utilizado un GPS, pero los GPS tienen grabada voz, una voz que le va indicando a usted 500 metros derecha, ¿verdad? Y ahí va usted en su carro y a los 500 metros le dice que cruce aquí. Si usted se equivoca, el sistema se recalibra y otra vez le vuelve a ordenar todas las instrucciones para que usted vuelva una vez más a ponerse en el camino. Mire, algo así es la palabra de Dios. La palabra de Dios recalibra la estrategia, no el propósito, la estrategia para llevarnos al propósito de Dios. David tenía que entender que Dios lo iba a pasar por un momento difícil, por un proceso muy largo probablemente, pero al final David iba a ser establecido en el propósito y en el plan de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre usted y David? Entre yo y David, David y yo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tal vez diferencias hayan muchas, pero las similitudes son una sola. David significa amado. Yo quiero recordarle que usted y yo somos los amados y las amadas de Dios. Esto definitivamente nos tiene que hacer a nosotros encajar en lo que Dios tiene, Dios hizo y Dios provocó en la vida de David. Ahora, mire, interesante porque ninguna de las cosas que nos suceden hoy determinan lo que Dios ya destinó para nosotros. Dios ungió a David, un pobre ineducado. Si usted cree que Dios solo unge a los educados, a los que tienen doctorados en teología, a los que tienen grados académicos en teología, a los que tienen más grados que un termómetro, Dios aquí ungió a un ineducado David. Es más, David era un pueblerino, era un aldeano David. No era alguien que llegó al palacio por su educación o por su alcurnia. Era alguien que llega, hermano, como el hijo rechazado de Isaí, no para ser bendecido, sino para ser rey. Por favor, no se le olvide esto. El Señor no lo trajo a usted al reino para que usted sea bendecido únicamente. Lo trajo para reinar. Y el primer terreno que usted y yo tenemos que tomar es nuestra propia vida. Es nuestra propia casa. Es nuestra propia conducta, nuestro propio carácter. Dice la Biblia que un hombre que se gobierna a sí mismo es mejor que un hombre que gobierna ejércitos. Ahora, David, hermano, en este ámbito es alguien favorecido por la gracia de Dios, porque ¿quién había oído algo así antes? Israel vivía monarquías. Los padres eran reyes, los hijos eran reyes, pero aquí se cambian las cosas. Y aquí es donde David, que no era descendiente de la realeza, que no tenía linaje real, que era un pastor de ovejas, Dios decide hacerlo rey, porque cuando Dios está decidido a bendecirte, nadie puede maldecirte. Nadie va a maldecirte cuando Dios tomó la decisión de bendecir tu vida. Mire, hermano, tenemos que reconocer que Dios en realidad está formando hombres para la grandeza, mujeres para la grandeza. No todos fuimos diseñados para la grandeza, porque la grandeza toma un momento en que Dios tome a un hombre, tome a una mujer y en medio de la desgracia lo levante. Y no todos queremos pasar por la desgracia. Cuando estamos en crisis, muchos de nosotros nos fabricamos nuestras propias hojas de higuera para cubrirnos, para que no aparente que estamos tan en debilidad y nos escondemos y nos ocultamos de un Dios que nos anda buscando y que a veces no nos encuentra porque no estamos donde nos dejó. Un Dios que pone a Adán y Eva en el jardín del Edén y le pregunta un día de estos: Adán, ¿dónde estás? Porque Adán no estaba donde Dios lo dejó. Es una buena pregunta para hacernos esta mañana. ¿Dónde Dios te dejó? ¿Y dónde andas? ¿Dónde andas? Si Dios te puso a cuidar tu casa, si Dios te puso a guardar de tus hijos, si Dios te puso en esto, se puso en lo otro, ¿dónde estás ahora? Porque David
David es un hombre que estaba justo exactamente donde Dios lo quería tener. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que los hombres grandes tienen capacidades distintas en sus corazones y en sus mentes. Porque Dios trabaja no solamente el corazón, trabaja también nuestra mente. Y es ahí, hermano, donde las mentes suficientemente vastas tienen la capacidad de entender las cosas de Dios. Porque las mentes estrechas siempre están murmurando, siempre están criticando, critican y no entienden los propósitos de Dios. Mire, me encanta ese pasaje del Salmo 100 que dice: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y yo entiendo que el que alaba, el que tiene alabanza en su vida, avanza. Si te vienen situaciones difíciles y tú alabas, vas a avanzar en tu caminar con Dios. Pero si en lugar de alabar te quejas, se te va a ir haciendo pequeña la cabeza. Cuando sientas, en lugar de cerebro vas a tener una manía podrida, mohosa. Pero si en cada situación de tu vida tú alabas a Dios y entiendes, como dice ese himno, que Dios va abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos, va a mandar a sus ángeles contigo a luchar. Porque Él abre puertas que nadie, absolutamente nadie puede cerrar. Aleluya. Hermano, mire, nosotros vemos en la escritura a un David tan amplio de mente que en lugar de pelear contra sus hermanos, que lo despreciaron toda la vida, decidió servirles. Mire qué vastedad de espíritu la de este hombre, qué corazón el de este hombre. Cualquiera de nosotros, cuando tenemos la oportunidad de vengarnos, lo hacemos y no lo pensamos. Este hombre sencillamente vio que sus hermanos lo habían despreciado toda la vida y que ahora él había sido ungido rey. Y al día siguiente les fue a servir como era costumbre. Ahora, llevarles el almuerzo al campo de batalla era una decisión que David tuvo que haber tomado después de haber sido ungido rey. La diferencia es que David prefirió el servicio que la ambición. El día que un privilegio esté en tus manos, recuérdate: ¿cómo voy a llevar esto adelante? ¿Por ambición o por servicio? La única razón por la que yo estoy sirviendo a Dios, hermano, es porque le debo. Es la única razón. Le debo que me haya perdonado mis pecados. Le debo que haya sacado mi vida de la desgracia. Le debo que me haya limpiado, me haya perdonado y me haya dado un lugar en las regiones celestes. Le debo que haya perdonado y limpiado con su sangre mis pecados. No hay otra razón, hermano. No hay otra razón. Mire, yo no sé si usted está enterado, pero yo serví por más de 15 años en una iglesia. Y hasta hace año y medio aprendí a no servir a Dios por lo que da, sino a servir a Dios por lo que ya dio. Por lo que ya dio. Hoy no sirvo al Señor por lo que pague. Y mire, Dios paga bien. Dios paga bien. Dios tiene salario para el buey que trilla. Dios tiene, hermano, pero no podemos nosotros llenarnos nuestra cabeza y nuestro corazón de servir a Dios por lo que nos dan. Recuerdo que hubo una temporada en que asistía yo a invitaciones que me hacían, hermano, y a veces llegaba a iglesias donde las ofrendas de amor parecían ofrendas de odio. Decía, estos hermanos de plano no me aman mucho. No sabían mis necesidades, no sabían lo que yo tenía que cubrir, no sabían la responsabilidad que había en mi vida. Hasta que entendí, le dije: Señor, no puedo más servirte por lo que me van a dar. Y entendí que la mejor forma de servir a Dios es servirle por lo que Él ya hizo, por lo que tú le debes y no por lo que Él te puede pagar. David, hermano, es un hombre tan amplio de mente, porque mientras David servía a sus hermanos, Dios lo puso en el lugar preciso, en el momento preciso,
Porque es asombroso cuando Dios te lleva a un lugar creyendo que tú vas por una cosa y Dios te muestra un portento de su justicia. Es increíble. David llevaba el almuerzo para sus hermanos cuando vio a Goliat. Y ese fue el momento donde Dios permitió que por primera vez el don de David brillara. El don de David brillara. Y mira, hermano, cuando David vio a Goliat burlándose del ejército de Israel, se encendió en ira. El dulce cantor, oiga, el dulce cantor no era tan dulce siempre. Hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que vive en los extremos, o demasiado dulce o demasiado amargo, o demasiado tranquilito o demasiado iracundo. Por eso siempre anda con el saco sobre el hombro. ¿Cómo defino yo madurez? Para mí madurez es equilibrio. Usted puede ser, hermano, una persona muy tranquila, pero volverse muy iracunda. Abraham, cuando le querían quitar a la esposa, hermano, no dijo nada, dijo que era su hermana porque le dio miedo. Pero llega un momento en el que el valiente, el miedoso, se debe convertir en valiente. Y entonces cambian sus herramientas de labranza por espadas. Y es ahí donde tú te logras poner en equilibrio y saber que no puedes irte a los extremos. David era un hombre equilibrado, pero cuando era necesario sacar la dulzura la sacaba, y cuando era necesario sacar el machete también lo sacaba. Vio al gigante, y esto es lo que nos confunde, cómo David escribe poesía y salmos y pensamos en un carácter dulce, apacible, pero sin embargo era un hombre poderoso en batalla, porque un David enojado era capaz de arrancarle la cabeza a cualquiera, hermano. Era lo suficientemente sublime para escribir salmos y canciones a Dios, pero lo suficientemente aguerrido para desafiar a un ejército completo y arrancarles los prepucios a los filisteos. Y luego decir, bueno, ¿quién más necesita morir aquí? El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, aquel a quien Miguel Ángel esculpió desnudo. Ese es el rey David. Ahora, David, siendo un hombre sanguinario, fuerte, vigoroso en situaciones adversas, a veces la gente desprecia a los hombres porque los ven en situaciones adversas sin tener la fe de esperar lo que Dios va a hacer contigo. Te dejan a un lado sin recordar que todo ha de pasar. Hoy tal vez la gente te ignora y te desprecia porque te vieron en una situación adversa. Hoy la gente dirá, y ese está haciendo ese tipo de cosas. Sí, ese, porque Dios es el que levanta del polvo al pobre. Dios es el que nos ha sacado del muladar. Dios es el que nos ha sacado de la basura, del desprecio. Dios es el que nos tiene aquí ahora, hermano, con una vida cambiada, aunque la gente no se interese o no le importe. La gente veía a David, lo veían en situaciones distintas, pero David entendía que él estaba de camino a su destino, aunque olía a oveja, aunque lo veían lleno de lana y sin la ropa adecuada. Cuando Dios puso algo en la vida de David, David entendió que él estaba rumbo a su destino. Hoy la gente tal vez te ve a ti de una forma inadecuada, pero no te preocupes. Lo que importa es que sepas que Dios depositó algo dentro de ti y que vas de camino a tu destino. David mató a Goliat con lo que tenía: una honda, 5 piedras, y solamente una piedra fue necesaria para noquear a Goliat. Sin embargo, David tomó la misma espada de Goliat y le quitó la cabeza. Exactamente lo mismo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, al decirle a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Y con la misma arma que el diablo quiso destruir a Jesús, con la misma cruz, con esa misma cruz, Jesús colgó ahí el acta de los decretos que nos era contraria, y con la misma arma que el diablo intentó matarlo, Jesús destruyó al diablo, le despojó las llaves de la muerte y del Hades.
Y por eso estamos hoy aquí usted y yo. Ahora, notemos cómo el don que David tenía le hizo espacio. El don que Dios le dio a David, ese don de encenderse en contra de lo que no es de Dios. Ese don de despertar una ira, hermano, una ira santa por las cosas de Dios. Ese don le hizo espacio a David y lo trajo delante de la grandeza de muchos hombres. No fueron sus tarjetitas de presentación. No fue el Facebook de David lo que hizo que Saúl lo mandara a llamar. No fue nada de eso. Fue el don que Dios le dio. Porque si Dios pone un don en ti, eso hará espacio para tu vida. Si Dios te dio algo, trabaja eso que Dios te dio. Y deja de estar envidiando lo que otros tienen, trabaja lo tuyo. Porque tu don te llevará a la grandeza. No trates de llegar a la grandeza antes de conocer tu don. No trates de abrirte puertas con tus influencias. Deja que el don de Dios te lleve a donde Dios quiere llevarte. Porque a través de ese don, Dios te va a abrir las puertas. Es interesante porque antes de que conozcamos nosotros nuestro don, todos estamos en búsqueda de la grandeza. Y llega un día en que descubrimos nuestro don, pero está en semilla. Está en semilla. Y cuando lo vemos en semilla lo despreciamos. Y cuando lo vemos pequeñito decimos, ay Dios, pero miren al del hermano fulano de tal. No sabes cuánto tiempo lleva ese hermano fulano de tal trabajando su don. Si tú ya viste tu don que es una semilla, empieza a regarlo, empieza a fertilizarlo, empieza a exponerlo, empieza a cuidarlo, porque tarde o temprano ese don en ti le dará sombra a muchos y será un árbol del cual muchos querrán comer. Ahora, es interesante aquí, hermano, porque si nosotros podemos hacer algo, lo podemos hacer delante de cualquiera. Delante de cualquiera, de grandes y pequeños, de ricos y pobres. No te preocupes de conocer a grandes hombres, porque entre mejor sea tu don, más lejos llegarás. Trabaja el don que Dios te dio. El don que Dios depositó en David lo llevó desde detrás de las ovejas hasta el palacio, y ahora hasta para cumplir un propósito en el palacio, en el ejército del rey Saúl. Mire qué interesante este detalle, porque Saúl comenzó amando a David y luego cambió. Porque es interesante cómo la gente cambia contigo en su rol hacia tu destino. Porque le puedes contar a tus amigos acerca de lo que Dios quiere para ti, y hoy pueden estarte amando y mañana pueden estarte odiando. La gente cambia cuando son participantes de tu destino. Hoy estarán a tus pies, pero mañana te tendrán esos pies sobre la garganta. La gente cambia en su rol hacia tu destino. La gente cambia. Familias cambian. Esposas cambian. Esposos cambian. Hijos cambian. Hermanos, amigos en el ministerio cambian cuando te ven hacia tu destino. Y ahora aquel que invitó a David al palacio está tratando de matarlo, tirándole lanzas, y David esquivándolas, y aún así David continuaba sirviendo al rey que terminó loco y terminó endemoniado. ¿A quién de ustedes le gustaría servir a un rey loco y endemoniado? Y David insistía porque entendía que de allí Dios iba a hacer un propósito grande para su vida. Cualquiera de nosotros sale huyendo. Yo estoy seguro que aquí entre nosotros tal vez haya gente que haya salido huyendo de un tipo de situación así. Jefes locos, gente extraña, gente que a la última conclusión a la que uno llega es decir, este pobre está chiflado. No sabe uno lo que quiere la gente. Te atacan sin razón. David era atacado sin razón. Hermano, mire la vastedad del espíritu en David, esquivando las lanzas y continuaba sirviendo al rey. David sabía que acorde a la profecía de Samuel, él sería el rey. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sería rey, y era lo suficiente mayor que Saúl para no entender por qué Saúl le repudiaba
y le odiaba tanto. David sabía, sin embargo, que después de Saúl, él sería el siguiente rey sobre Israel. Y necesitaba por el momento servir sin amargura al rey que estaba en turno. Yo no sé si ya le conté a usted qué es la amargura, pero la amargura es un veneno que nos tomamos esperando que la persona que nos hizo daño se muera. Yo me bebo mi tecito sin amargura, gracias a Dios. Eso es la amargura. Es el termostato que gobierna tus emociones acerca de otras personas. Fíjate, la gente amargada llega a un restaurante y ve a la persona que la amargó. Uy, ahí está ese, vámonos de aquí. ¿Por qué te vas a ir si el otro ni se dio cuenta que llegaste? ¿Cómo la otra gente gobierna tu vida por un sentimiento de amargura que es estéril? Por eso Pablo recomienda que dentro de nosotros velemos para que ninguno tenga una raíz de amargura. Y tener una raíz no es que esté muy hondo, es que te alimenta la amargura. La raíz es lo que alimenta la planta. Y tener una raíz de amargura es ser alimentado por la amargura. Pero he crecido, hermano, sí, pero has crecido por amargura, para demostrarle a los demás que tú sí podías cuando ellos dijeron que no podías. Pero mira, hermano, Dios me ha bendecido. Sí, pero has buscado la bendición para de alguna manera esconder tu amargura. No podemos ser alimentados por la amargura. David era un hombre que prefirió decirle no a la amargura y no dejó que la amargura llenara su corazón. Ahora, lo sorprendente de David era que él amaba a Saúl mientras Saúl trataba de matarle. Ahora, hermano, qué capacidad de corazón. A nosotros, con que nos manden una amenaza por ahí, andamos viendo a ver dónde nos vamos. Y ya estamos diciendo estos ingratos, infelices, y empezamos a maldecir a la gente que ni hemos visto y ni conocemos. Y este David amaba al que lo quería matar. Ahora, todos de alguna manera queremos lucir una corona, pero somos lo suficientemente vastos como personas para ver por encima de la conducta de la gente y de alguien y amarles de todas formas, o nos quedamos estancados en la falta de perdón. Hay una estación de la vida que se llama falta de perdón, y ahí nos atascamos en algo que pasó hace 10 años atrás, y Dios nos continúa hablando en los próximos 10 años para llevarnos a donde quiere llevarnos, pero seguimos anclados a lo que pasó atrás. Mi consejo para usted esta mañana es: déjelo ir. Déjelo ir. La abandonó su marido, déjelo, que se vaya. Déjelo ir. Déjelo ir. Sus padres le voltearon la espalda cuando usted más lo necesitaba. Déjelo ir, deje ir ese sentimiento. Que se vaya. Que se vaya, porque eso le tiene anclado a usted. Lo tiene anclado a usted. Y usted no ha podido avanzar porque hay algo que siempre lo sostiene de la espalda. Y Dios tiene un camino precioso más adelante para nosotros. Esto que usted está viviendo no es el fin. Hermano, mire, perdone, pero esta historia es una historia que termina bien. Esta historia suya y de Dios es una historia que termina bien. Yo siempre he dicho que esta es la verdadera historia de amor. Usted va a terminar casada y casado con el mero traidito de esta película. Y aunque usted pase por el valle de la sombra de la muerte, al final va a estar viviendo en la morada del Señor, en la casa del Señor, donde moraré por largura de días, dijo este mismo David. Aleluya. Hermano, yo tengo pocos minutos y quiero ir aterrizando con esto. Mire, David y Saúl están tratando de arreglar una situación. Quiero ponerlo en contexto de qué es lo que está viviendo Saúl para decirle por qué David está en Ziklag. Porque David y Saúl están tratando de arreglar esta situación hasta cierto punto. David está tratando de llevar la situación lo mejor que puede. David huye, y ahora huye respetando a Saúl. Lo tuvo para matarlo un par de veces y no lo hizo. Eso significa que nunca se amargó.
Eso significa que nunca tuvo deseos de vengarse. Y eso nos habla de un corazón grande, un corazón muy parecido al de Dios. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted le falla a Dios, Dios no se venga? ¿Se ha dado cuenta que cuando nuestros hijos nos hacen algo que les dijimos que no hicieran, nosotros decimos, espérate, me las vas a pagar? Esa es una palabra favorita nuestra, ¿verdad? ¿Se imagina usted a un Dios diciendo, espérate, vaya, ajá, ya te vi, ¿oíste? Ya te vi, espérate, me las vas a pagar, espérate que salgas de la iglesia? ¿Se imagina usted un Dios así? Gracias a Dios, ni usted ni yo tenemos un Dios así. Tenemos a un Dios que hasta aquí tiene amor para nosotros. Y mire qué clase de amor, que dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio. Amar es dar, no solamente recibir. Ahora, mire, aquí David está huyendo, respetando a Saúl, porque Saúl seguía siendo el ungido de Jehová. David tenía entendimiento acerca del respeto a la posición de Saúl. Pero ahora David llega a la cueva de Adulam con 600 hombres rústicos, supuestos soldados. Imagínense qué clase de gente cargaba ahí David: expandilleros, exadictos, exladronzuelos, ¿verdad? Se imagina los apodos que habían por ahí, ¿verdad? El no sé qué, el chanclas, el no sé cuál, ¿verdad? Ese tipo de gente tenía David allí. Y con ese tipo de gente David hizo un ejército y empezaron a pelear en el mismo bando de Saúl, pero no en el mismo lugar donde estaba Saúl. David lo amaba, pero no podía estar con él. David debió moverse porque Saúl continuaba queriendo matar a David. Aun y cuando David abandonó a Saúl, David abandonó a su amigo Jonatán, algo que jamás David tuvo en toda su vida: una amistad y una hermandad entrañables, viéndolo a escondidas y viéndolo de lejos, escondiéndose de Saúl, peleando la misma batalla del mismo lado, pero con una perspectiva diferente. Hay gente en la vida cristiana con los que nos vamos a tener que separar, y seguimos peleando en el mismo bando, seguimos peleando en la misma batalla, pero desde una perspectiva muy distinta. Bueno, peleen ustedes allá, nosotros peleamos aquí, no hay problema. Somos del bando de Dios, pero no podemos estar juntos. Note que estar juntos no significa estar unidos. Uno puede estar junto y no estar unido, y uno puede estar unido y no estar junto. Ahora, aquí es donde de alguna manera David, llega a Ziklag. Ziklag es ese lugar donde David llega, hermano, y había dejado ahí a su familia. Está peleando aquí con los filisteos y está venciendo a los filisteos, cuando de repente llegan noticias de que los amalequitas han tomado toda la ciudad donde David se había asentado, a sus esposas, a sus hijos y a sus ganados. Ziklag es ese momento donde usted ni bien está terminando una batalla y ya le van a contar que hay otra. ¿Ha vivido usted esas escenas de la vida donde usted recientemente está resolviendo un conflicto cuando ya salió otro? Hermano, esos conflictos son terribles. Estos conflictos son desgastantes. ¿Sabe cuál es el peor problema? El que no se soluciona. El problema que lleva 1 año, 2 años, 3 años. Esos problemas te drenan la paciencia, te drenan la capacidad de creer en Dios, de esperar que algo puede suceder. David está terminando de pelear aquí con los filisteos, cuando allá le van a avisar: mira, Ziklag está echando humo porque los amalecitas la han quemado y se han llevado a nuestras esposas y a nuestros hijos. Yo no sé cómo le va a usted, pero ¿qué tal le ha ido cuando le tocan aún su hijo? ¿Qué tal le ha ido a usted cuando se meten con su familia? Mire, yo le digo a la gente: miren, yo aguanto bastante, pero no me vayan a tocar a mi familia, porque ahí sí no aguanto. Ahí sí no aguanto. Mire, yo nunca fui muy bueno para los golpes, pero me encuentro una piedra, un palo, hermano, y para las piñatas sí fui bueno. Es por eso que ahora, cuando el diablo arremete contra nuestra vida, no somos buenos para pelear contra el diablo, pero que me den un versículo
que me den una verdad de la palabra, que me digan que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, que me digan que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hermano, con eso soy capaz de salir adelante, con eso soy capaz de continuar, con eso soy capaz de no detenerme. Pero mire, aquí David está saliendo de ese momento, y este es el periodo de tiempo que habría de cambiar la vida de David de una vez y para siempre, y ponerlo en curso a su destino. Eso es lo que yo le llamo las encrucijadas de la vida. Momentos donde usted tiene que tomar decisiones, momentos donde usted tiene que definir su destino, momentos donde usted tiene que definir hacia dónde va a ir usted y su casa detrás de usted. Y es aquí donde David, hermano, llega a Ziklag. 1 año y 4 meses donde David estuvo en Ziklag. Llegó al lugar con sus hombres, con sus esposas, y fueron a pelear contra los filisteos. Y mientras peleaban contra ellos, los amalequitas los arrasaron, porque los amalequitas, a diferencia de los filisteos, eran los más fieros enemigos de Israel. Amalek, algunos teólogos dicen que es figura del alma. A veces te traiciona más tu alma que lo que puede el diablo hacer en contra tuya. Por eso Martín Lutero, una vez que se le apareció el diablo y le tiró un tintero, según cuenta la leyenda, este hombre dijo: yo al diablo no le tengo miedo, al que le tengo pánico es a Martín Lutero. Porque a veces nosotros somos los únicos capaces de sabotear los planes que Dios tiene para nuestra vida. Hay algo contra lo que Dios no puede, y es paradójico. Dios no puede contra el no quiero. Mientras tú no quieras, Dios no va a poder. Mientras tú no decidas querer, Dios no va a querer. Y es aquí donde David, hermano, encuentra que los más fieros enemigos peleaban contra su gente, porque Israel peleaba contra filisteos, contra amalecitas, pero los amalecitas atacaban siempre la vulnerabilidad del pueblo de Israel. Hay alguien que ataca tu vulnerabilidad y no es el diablo, es tu alma. No peleaba en contra de sus fortalezas, peleaban en contra de sus debilidades. Por eso su centro de ataque fue dirigido hacia las mujeres y hacia los niños, porque se enfocaban en las áreas débiles y no en las fortalezas de Israel. Si tú sirves a Dios, ¿no te ha tocado que a veces el diablo ataca más a tus hijos y a tu esposa que a ti? Si tú sirves a Dios, a veces pasas años sin enfermarte y tus hijos se enferman continuamente y tu esposa se enferma continuamente. Y estás buscando pasarte cerca del hospital, pasarte a vivir cerca del hospital para que te quede más a la mano. Y vivimos así bajo ese tipo de presiones. Ziklag es un lugar en nuestras vidas que mientras estás peleando por este lado, algo más aparece de este otro lado. Y ese es el lugar que te empuja al quebrantamiento. Hermano y hermana, no esperes una corona en tu vida hasta que no llegues a Ziklag. Nada viene sin haber pasado por batallas, por el conflicto, porque de todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios va a tomar para su gloria. Hasta que no entras en una batalla, no entiendes que aunque obtengas la victoria, puedes ser un ganador y resultar herido. Usted ha visto cómo terminan los boxeadores. 17 rounds. Apenas si pueden levantarle la mano al que ganó, hermano. Pero ganó. Eso sí, el ojo puspo, cerrado el ojo, la ceja rota, moretones por todos lados. Al otro día no pueden ni levantarse, pero ganó. Ganar no significa salir ileso. A veces pasamos por batallas donde ganamos, pero eso no significa que no salgas renqueando de una rodilla. Las batallas tienen un costo. Cada vez que estás en batalla estás propenso a quedar herido. Y es donde nosotros tenemos que entender que podemos ganar y sobrevivir y aún así sentirnos cansados. Batallar nos deja exhaustos. Aún y cuando ganemos, el ganar puede dejar moretones en tu vida, dolores que durarán para toda la vida.
Parejas que piensan que divorciarse es la solución. Divorciarse es otro conflicto. Y aunque ganes, te van a dejar moretes para toda la vida. Te van a dejar cicatrices para toda la vida. Yo no sé si alguno de ustedes tiene una cicatriz que pueda lucir, ¿verdad? Y uno le dice, ¿vos y qué te pasó ahí? Fíjate que aquí en un balcón me dimos cuando era chiquito. ¿Y no te moriste? No, no me morí, pero aquí estoy. Pero mira cómo quedé. Y así nos pasa en la vida. Salimos adelante, pero pudimos haber ganado, pero esa rodilla llega sangrando a la casa. No creamos que ganar es siempre precioso. En ocasiones tú puedes haber ganado, pero aún con eso sigues estando herido. Cuando David regresa a Ziklag, llega cansado de la batalla, llega dolido de la batalla, puede sobrevivir, pero ahora empieza a preocuparse, porque todos pueden admirar a un poderoso guerrero por lo que ven con su armadura, pero poca gente logra ver el dolor que mora debajo de esa armadura. Hermano, yo lo puedo ver a usted aquí. Yo no sé cuánto le ha costado a usted estar aquí, ni usted sabe cuánto me ha costado a mí estar aquí. Cada uno de nosotros sabe cuál ha sido el precio de estar en este lugar. Solo Dios y nosotros sabemos en lo particular cuánto nos ha costado estar aquí, venir hasta aquí hoy. Todos pueden admirarnos, hermano, en eso, pero ganar siempre va a tener un costo. Le pregunto, ¿Jesús ganó en la cruz o perdió? ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál fue el costo? Lo primero que hace Jesús cuando se aparece a sus discípulos, les dice, miren mis manos, aquí está el precio, aquí está el costo. Tomás, mete tu puño en mi costado, aquí está el costo, aquí está el precio. ¿Quieres ganar a tus hijos para el reino? Te va a costar algo. No va a venir solo porque sí. No va a venir solo porque es una promesa. Hermano, las promesas no están para esperarlas, están para caminar sobre ellas. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Camina en ello. No lo esperes viviendo como te dé la gana, levantándote a las 11 de la mañana y que tus papás te sigan manteniendo. Camina en ello. David regresa a casa buscando confort y encuentra conflicto. Qué triste llegar a casa buscando comodidad y encontrar conflicto, hermano. David entra en conflicto porque ahora que sus hombres vuelven a casa, buscan a sus esposas. Y es aquí donde yo quiero que de alguna manera usted se enfoque, y con esto voy a terminar. No fue hasta que David se confortó a sí mismo en el Señor que pudo confortar a otros. Hermano, si usted y yo no aprendemos a tomar fuerzas del Señor, no vamos a prosperar en nuestros conflictos. Si usted toda la vida está esperando que lo llame un líder de la iglesia, que lo llame el pastor, que lo llame el hermano que hace tal y tal función, usted no va a aprender a fortalecerse a sí mismo en el Señor y no va a ser capaz de fortalecer a nadie más. Porque hasta que David lloró hasta el cansancio, ¿se imagina usted llorar hasta el cansancio? Que usted dice, me voy a levantar porque ya no puedo llorar más, ya me cansé de llorar. Usted hace fuerza y no le salen ya más lágrimas porque ya no tiene más. Así les pasó a estos hombres. Se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos. Y cuando quisieron reaccionar, reaccionaron en contra de David. A veces la gente se está peleando con Dios y lo manifiestan con su líder. Eso es interesante. La gente se pelea con Dios y se pelea con el líder. Y es aquí donde David, fortaleciéndose a sí mismo, logró fortalecer a otros. David, hermano, David sabía que tenía que ir a recuperar a su familia, pero mire la dependencia de este hombre. Le pregunta a Dios, Señor, ¿he de subir en contra de los amalecitas? Y Dios le dice, sí, sube. Qué virtud cuando tus decisiones están basadas en tus oraciones y no en tus sentimientos ni en tus emociones. Qué bendición cuando para todo consultas a Dios.
Qué bendición más garantizada cuando sabes que tienes que hacer cierta cosa y no te quieres dejar llevar ni por tus impulsos, ni por tu ira, ni por tu dolor. Porque mucha gente guiada por su dolor se ha perdido el propósito de Dios para su vida. Yo no puedo darme el lujo de ser guiado por mi dolor. No me puedo dar el lujo de ser guiado por mis sentimientos erróneos. No me puedo dar el lujo de ser guiado ni siquiera por mis emociones. La Biblia establece que los hijos maduros son guiados por el Espíritu Santo. Y aunque sean como el viento que no sabe a dónde va y a dónde viene, siempre son llevados al propósito y al destino que Dios tiene para ellos. Hermano, increíble. David persigue a los amalecitas, se consuela a sí mismo en el Señor, se fortalece a sí mismo, fortalece a sus hombres, y ahora con menos va a lograr más, porque llevaba 600, dejó tirados a 200. Te vas a dar cuenta que cuando Dios está contigo y cuando estás en el propósito de Dios, vas a hacer más con menos. Es probable que hayas perdido tu trabajo, y ahora que estás en un trabajo donde ganes menos, te vas a dar cuenta que Dios va a hacer más con eso, menos que con lo que tenías antes. David alcanza a los amalecitas, hermano, mire, y cuando vuelve David, llega un hombre a dar noticias de que Saúl y Jonatán han sido muertos. ¿Y sabe qué lleva este hombre en la mano? La corona y el brazalete del rey. David no tuvo que ir a buscar lo que Dios le había prometido. David empezó a caminar de tal forma en lo que Dios le había prometido, que lo que Dios había prometido vino a él, y no tuvo que él ir a lo que Dios le había prometido. Tu corona viene a ti. Cuando David ve a este amalecita, se entera y le dice: me estás dando a entender que Dios me retuvo en Siclag todo este tiempo, mientras que la corona venía a mí. Mira, hermano, yo estoy cerrando con esto. Yo no sé cómo se llama tu Siclag. Es quizás tu Siclag tu matrimonio. Quizás tu Siclag sea tu trabajo. Quizá tu Siclag sea un grupo al cual perteneces o estás. Pero sí quiero que entiendas algo: no puedes huir de allí. Si te vas, pierdes lo que Dios tiene para tu vida. Si te vas, vas a arruinar lo que Dios tiene preparado para ti. No te vayas de Siclag. De Siclag no se huye. Aún y cuando ves venir a un conflicto y ves al otro encontrarse contigo, en Siclag se permanece, porque allí va a llegar la corona con la que te van a coronar. Porque Dios se va a encargar que el lugar de tu mayor dolor sea el lugar de tu máxima promoción. Ahí donde Dios te está tratando con dolor, allí mismo es donde Dios va a aderezar mesa delante de ti en la presencia de tus mismos angustiadores. Siclag no tiene traducción. ¿Qué traducción le vas a dar tú? Lo único que te pido es que no te vayas de ahí, porque los problemas no se sale de ellos, se resuelven. De los problemas no se huye, se arreglan. Y se arreglan con este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, perdone, el tiempo me ha avanzado, pero yo solo quiero pedir a aquellos que han estado luchando con la tentación de huir de su Siclag, vengan al frente, vengan a postrarse delante del Señor y a decirle: Señor, fortaléceme. Vengan a tomar fortaleza en el Señor y a decirle: Señor, dame fuerzas, porque Dios te llevó ahí, Dios te va a sacar de ahí, y la corona para tu vida no la tienes que ir a buscar afuera. La corona viene. La corona para ti viene. Hermano, yo quisiera que
Usted que se ha quedado en su lugar, cierre sus ojos si usted quiere y escuche este canto. Tengo un canto que los hermanos van a poner allá atrás. Quiero que lo escuche, por favor, y deje que el Señor ministre su corazón con ese canto. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y reciba la fortaleza que estoy convencido que este canto le va a dar a su vida. Subámosle un poquito el audio, por favor. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Si puedes cantarlo, díselo. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Y en mi vida no sí, hay Señor. dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dilo, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Levanta tus manos y dilo. Bajo la sombra de sus alas. Porque el que habita bajo la sombra del Altísimo Yo amo su casa. morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no estoy solo porque Has estado batallando, pero no estás solo, no estás sola. El Señor ha cuidado de ti y llevará tu vida al destino que tiene para ella. Señor, esta mañana te pedimos que cada corazón sea confortado, sea fortalecido, que tomen fuerzas en el nombre de Jesús, que se fortalezcan a sí mismos en el Señor y en el poder de su fuerza. Te pido, Señor, que toques cada corazón, cada vida, y que en cada batalla, Señor, te levantes, te glorifiques y dejes vernos. Déjenos ver, Señor, déjanos ver, Señor, parados sobre la roca inconmovible de los siglos. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Que seamos capaces de morar bajo la sombra del omnipotente Dios, a quien damos gloria, a quien damos honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Voy a pedirle que le dé un aplauso al Señor bien fuerte esta mañana. Aleluya. a ti
tribu.